¿Qué acabas de ver? No es un videojuego, no es una película de terror, no es CGI de los años 80, es real. Ok. El domingo 22 de noviembre de 1987, alguien logró lo imposible: secuestrar las señales de dos canales de televisión en Chicago y transmitir uno de los mensajes más perturbadores jamás visto en pantalla. Ok. Por 90 segundos, el caos surrealista. Un hacker con una máscara de Max Headroom humilló a celebridades locales. Hizo referencia a comerciales de Coca-Cola y terminó con su trasero desnudo siendo nalgueado con un matamoscas. Y casi 4 décadas después, nadie sabe quién lo hizo, ni por qué. Los perpetradores nunca fueron capturados. Jamás se jactaron de su hazaña. El FBI y la FCC La FCC. lo investigaron durante años y llegaron a callejones sin salida. En 1992, el Estatuto de Limitaciones expiró, garantizando su impunidad permanente. Me cambié. Bienvenidos a Biblioteca del Misterio. Mi nombre es Daniel Mosquera Y el mío es Oscar Cardona. y hoy vamos a desentrañar el misterio de Max Headroom Signal Hijack, el único caso de piratería televisiva no resuelto en la historia de Estados Unidos. Quédense hasta el final porque las teorías sobre quién hizo esto y por qué son más retorcidas que el mismo mensaje. Ok. Entonces acomódense y acompáñennos en este curioso caso. Bienvenidos. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, bien. ¿Preparado para este caso? Sí, suena muy interesante, pinta muy bueno, la verdad. Me caen bien. Es un poco largo, pero vamos a hacerlo. Todo comenzó con los Chicago Bears. Los Osos de Chicago, Era domingo por la noche, fútbol americano. 22 de noviembre de 1987. Ok, sí. Los Bears acababan de destrozar a los Detroit Lions Los Leones, 30-10. pues destrozar. Destrozar no es mucho, pero bueno. Bueno, 20 puntos siempre son 20 puntos. Son 3 posesiones. Y de pronto en la época. Sí, no, esa época de los 80 los Chicago Bears eran un muy buen equipo y era un poquito más rudo de lo que, De lo se que es ve hoy ahorita. en día, sí, claro. Ahí está claro de verdad. En el área de Chicago, miles de personas estaban viendo The 9 O'Clock News O sea, las noticias de las 9. en WGN TV, Canal 9, esperando el resumen deportivo. Ok. Dan Ron, el presentador deportivo, estaba en medio de su reseña del partido. Sí. Eran las 9:14 de la noche y 25 segundos exactamente. Y entonces, la pantalla se volvió negra. Ok. Por 15 segundos completos, miles de televidentes en Chicago quedaron mirando la oscuridad. Uf, parce, eso es mucho tiempo. Sí. Si uno dice, no, 15 segundos, no, Sí, pero no, siempre es pero hartísimo. en televisión o en radio eso es un cojonal de tiempo. En la sala de control de WGN, los técnicos entraron en pánico. No, pues claro. Falla de energía, problemas con el transmisor, sabotaje. Y entonces apareció eso. Una figura con máscara de Max Headroom y gafas de sol oscuro. ¿Quién es ese? O sea, ¿no ha visto la imagen? No. Tiene que ver el video para verla. Pero ahorita le explico quién es, como tal, el personaje. Sí, porque eso se me asemeja mucho a de Venganza.
Sí, sí, sí. Balanceándose de lado a lado, de forma errática, casi robótica. Comenzamos con las notas. Detrás de él, un panel de metal corrugado giraba lentamente, como si intentara imitar el fondo geométrico del verdadero Max Headroom. Ok. Pero no había palabras, solo un zumbido fuerte, distorsionado, como si alguien hubiera conectado mal un micrófono a un amplificador suturado. Sí, sí, sí. Los ingenieros de WGN trabajaron desesperadamente, me imagino. Pues, claro, esos debían parecer pollos sin cabeza, corriendo de un lado para otro, weón. Es como Bob Esponja, así, con todo eso en llamas, así. Intentaron rastrear la señal, cambiaron frecuencias y finalmente, después de lo que parecieron horas, pero fueron solo 28 segundos, lograron cortar la intrusión cambiando la frecuencia de su enlace de estudio transmisor hacia el John Hancock Center. Okay. El noticiero regresó. Dan Ron, visiblemente confundido, intentó hacer una broma. Bueno, si se están preguntando qué pasó, yo también. En realidad, la computadora que tenemos ejecutando nuestras noticias de vez en cuando se vuelve loca. Así que vamos a empezar desde el principio, dijo el... No, la piloteó re bien. Sí, sí. Ron retomó el reporte deportivo. Los técnicos respiraron aliviados. Fue raro, sí, pero ya había terminado. O sea, fueron 15 segundos de pantalla negra más 28 segundos del man ahí saliendo, o 15 y 13. No, 15 esta pantalla negra, 28. Y 28 el man ahí, casi un minuto. O eso pensar. Porque los hackers no habían terminado. 2 horas y media después, a las 11:15 de la noche, en WTTW, canal 11, la estación de PBS de Chicago, en Chicago, los fanáticos de Doctor Who estaban viendo una repetición del episodio clásico Horror of Fang Rock. Nunca he visto esa serie. Yo la verdad tampoco. Y creo que no tengo ganas ni de verla. Y eso que ahorita salió un reencauchito, sí. Sí, esa vaina es... Salió uno en Disney, creo que fue. No Sacaron un Doctor sé Who dónde, como actual. Creo que lo hace Doctor Strange, Ah, sí. creo. Pero no tengo ganas de Sí, verla. está todo conmigo. No conozco mucho de humor inglés, escasamente de Inglaterra. Prefiero el gringo. Sí, aunque sí, o sea, no es que sea muy bueno, pero sí lo prefiero también. De 1977, el episodio. Es un episodio oscuro, Sí. atmosférico. Un faro aislado en una isla rocosa. Algo alienígena está acechando. Y la tensión aumenta. Y entonces, sin previo aviso, Doctor Who desaparece. O sea, ese es lo que se está escribiendo anteriormente, era de lo que se trataba el capítulo. El capítulo de Doctor Who. Max Headroom regresó. Pero esta vez era diferente. Esta vez había sonido. Choque. Durante los siguientes 90 segundos, el hacker ejecutó una de las performances más extrañas jamás transmitidas en la televisión estadounidense. Gritó: "That does it. He's a freaking nerd". ¿Quién es ese? Lo que traduce: eso es todo. Es un maldito nerd. Sí, sí. Rió, gimió. "Yeah, I think I'm better than Chuck Swirsky. Freaking liberal. Oh Jesus". Sí, creo que soy mejor que Chuck Swirsky. Maldito liberal. Oh Dios mío. Oh Jesús. ¿Quién es ese? Espera, ¿quién diablos es Chuck Swirsky? Sí. Chuck Swirsky era un comentarista deportivo Ok. de WGN Radio, Ok. conocido localmente por su programa de deportes
y su apodo de Swirsky. Cuando esto salió al aire, Swirsky estaba en su casa, Ok. normal. Su teléfono explotó con llamadas. Familiares, amigos, periodistas, todos preguntando por qué lo mencionan. Años después, Swirsky recordó. Estaba desconcertado, aturdido, estupefacto. Todavía hoy no entiendo por qué usaron mi nombre. A pesar de ser comentarista deportivo, mantengo un perfil bajo. No es como si anduviera pontificando políticamente. No lo sé, Rick. Pues cierto, o sea, por algo lo van a Sí, creo. El hacker siguió. Tarareó el tema musical de Clutch Car, un show animado de 1959 No. conocido por su técnica Synchro Box, donde bocas humanas reales se superponían sobre animaciones estáticas. Ok. Una referencia oscura, nostálgica y perturbadora. Pues eso es como más o menos los TikToks que salen ahorita. Sí, también. ahorita como que Entonces, salió otra vez de moda. Sí, pues no creo que haya como mucha diferencia o un tema pues para esa época. Pues para creo eso está sí, pronto, sí. pero pues ahorita igual es esa estupidez que sale también en TikTok. Luego, sostuvo una lata de Pepsi. ¿Dónde está mi avión Pepsi? ¿No se la viste? No, Uf, marica, es muy buena. que Fue una campaña donde Pepsi, por ustedes recolectar X cantidad de plata, de latas o de tapas, algo así, le daban un avión de casa, un F-16, no. y un man se lo ganó, y Pepsi no se lo quería pagar. Tan raro. No se lo quería pagar. Al fin y al cabo le dieron el avión porque eso es un avión de guerra. Pero Sí, le claro. dieron un cojonal de plata, güey, en ese avión. Bueno, sí. Cuesta como casi 100 millones de dólares, marica. Y hay un documental así que se llama Pepsi, ¿dónde está mi avión? Melo. O posiblemente Coca-Cola. Las fuentes varían. Y le, sí, y le hizo el gesto del dedo del medio a la cámara. O sea, como el César. No, del dedo del medio. Ah, no sé lo que es. Gritó: I just made a masterpiece for all the world's greatest newspaper nerds. O sea, Acabo de crear una obra maestra para todos los fanáticos de los periódicos del mundo. sí. World's Greatest Newspapers. Irónicamente, ese era el eslogan del Chicago Tribune. De ahí vienen las siglas WGN. Ok. El hacker estaba burlándose directamente de la estación que había hackeado 2 horas antes. Cantó fragmentos de I Know, I'm Losing de The Temptations, The Temptations. un hit de 1966. Ni idea, o sea, todo es muy viejo también, o sea, sí, entiendan que uno... Somos de los 90. Y por más de que yo a veces escucho música vieja, no tan vieja. No, pues. Y entonces, la transmisión dio un giro verdaderamente perturbador. Ok. El hacker gritó: They're coming to get me. Vienen por mí. O vienen a por mí, dependiendo de qué español hable. Somos. Si decimos que somos latinoamericanos, los españoles son de juca. Sí, porque ellos también son latinos, ¿no? No, somos hispanos, según ellos. No, y pues también dicen que ellos son latinos porque pues Así no, la lengua de que, ellos también proviene de que ellos son los latinos, sí. Ajá. Y los hispanos también. Nada, pues Nosotros somos hispanos porque el idioma que ellos hablan es el español. Cuando nos conquistan. Pues Sí. es lo que dicen. Es una estupidez. sí, muy bueno. Nosotros no hablamos el castellano, que es el que hablan ellos. La cámara cambió de ángulo. Se dio la vuelta, bajó sus pantalones y expuso su trasero desnudo. Ok. Una mujer apareció. También llevaba una máscara.
Algunos testigos dijeron que parecía un disfraz de mucama francés. Sí, la típica de película para adultos, güey. Ujú. Sostenía un matamoscas Sí. y comenzó a darle nalgueas al hacker repetidamente mientras él lloraba y gritaba "Bend over, bitch". O sea, agáchate, perra. Sí. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, la transmisión terminó. Pero yo pensé que había expuesto algo más. Doctor Who regresó a la pantalla. El doctor seguía en el faro como si nada hubiese pasado. Pero en la sala de control de WTTW, Todo el mundo estaba loco. el personal estaba en shock absoluto. Sí, no fue tan poco Sí. la gran cosa, pero pues, bueno, de todas formas. O sea, digamos que pensé que iba a exponer, no sé, a decir que los presentadores tenían algo malo o alguna cosa de esas, sí. Pues yo creo que el man no quiso hacer algo directo, Pero, o sea, tan directo, pero sí quería hacer más como una sátira. pero sí es muy, muy capo el man hacer eso, güey. O sea, muy capo hacerlo. Y para la tecnología que tenían en esa época, el man también debió ser muy crack. Paul Rizzo, el director de aire esa noche, recordó: de repente no tenemos Doctor Who en el aire, tenemos esa máscara de Max Headroom. Y a medida que el contenido se volvía más raro, nos estresábamos cada vez más por nuestra incapacidad para hacer algo al respecto. Yo creo que ese man lo vieron a echar en menos de nada. De pronto sí, pues. No, marica. Y lo mismo a los de la otra cadena también les debieron Porque la haber otra echado. también es que mostró su trasero al aire frente a todo el mundo. Pero pues es que digamos que no era un horario prime time. Eran las 11 de la noche. Pero Entonces, por más de que fuese un Sí, canal, no, obvio, un canal público de los canales normales, no puede hacer eso. Obvio, pero pues es que igual. Para eso eran los otros canales. También. Y más encima con una mucama francesa. Sí. Pero, ¿por qué no pudieron detenerlo? Porque no había ingenieros de turno esa noche en la torre Sears, Ok. donde estaba el transmisor de WTTW. Pues es que es justamente eso. Pues ahora, ¿qué problema puede surgir o qué problema puede pasar? Sí, que se caiga la señal, pero pues es mucho más manejable que cualquier otra cosa porque no hay tanta gente en ese momento. Sí, claro. O sea, no es un pico de audiencia alta. Los técnicos en los estudios de WTTW intentaron todo. Cambiaron frecuencias, aumentaron la potencia, nada funcionó. Estaban completamente indefensos. Anders Jockum, vocero de WTTW, admitió: para cuando nuestra gente comenzó a investigar qué estaba pasando, ya había terminado. Pues es que fueron 90 segundos. Ya fue un minuto y medio. Claro, o sea, es que pues en el tiempo de reacción que... Si en el otro fue casi un minuto, fueron 40 y pico segundos. Y en ese fueron 90 segundos. Ahorita creo que sí lo hubiesen podido coger en el primero, en los primeros 15 segundos, pero en esa época, ¿cómo carajo? Sí, yo le contesto esa pregunta ahorita. Pues no la de en ese tiempo, sino ¿La de ahorita. ahora? Sí, ahorita sí, en los primeros 15 segundos yo creo que sí lo hubieran cogido en menos de nada. Esa noche, WTTW recibió cientos de llamadas de espectadores preguntando qué demonios acaban de ver. Sí, claro. Y al día siguiente, el mundo entero quería respuestas. Pero antes de seguir con la investigación, necesitamos responder una pregunta crucial. ¿Quién diablos era Max Headroom? Desde rato estoy preguntando eso. ¿Y por qué los hackers eligieron esa máscara? Si hubieran elegido la de Kyle Fox como de venganza. Max Headroom fue un personaje ficticio de inteligencia artificial creado en 1985 Ok. por el actor canadiense Matt Frewer.
tengo ni idea quién es. Frewer, un actor de teatro formado en Bristol, fue elegido para interpretar a un presentador de televisión generado por computadora. Ok. Uy, pero en esa época ya comía. La IA existe desde hace rato. Sí, no, yo No sé. de la forma en la que En la que conocemos pero, actualmente, sí, no, ya pues, los algoritmos de YouTube y todo eso. pero ya de todas formas le voy a responder esa pregunta también. En una película británica de ciencia ficción llamada 20 Minutes into the Future. 21 minutos en el futuro. 20. Eso. Pero aquí está el truco. O sea, su respuesta. Max Headroom no era CGI. Ok. Ah, CGI, claro, ya. No vi ahí a pura. Ya. Pero no era CGI. O sea, el man sí era así. Era Matt Frewer, Ok. usando prótesis faciales de látex, lentes de contactos amarillos y azules, un traje de fibra de vidrio moldeado y sentado enfrente a una pantalla azul. Ok. Iluminación dura, cortes de edición bruscos y efectos pinch shifting de voz creaban la ilusión de un glitch digital. Ok, ya entendí. Sí, ya para así más realista, perro. En 1985, la CGI era primitiva y carísima, Pues todavía sigue siendo cara. pero ya no tan primitiva. No, pues ya ahorita nada más miren Linterna Verde. Cuando John Carpenter filmó Escape from the New York en 1981, era más barato construir una ciudad miniatura con cinta fluorescente, luces negras para simular una pantalla de computadora, que usar gráficos generados por computadora. Es claro. Max Headroom se volvió un icono instantáneo en los 80s. Sí. En 1986, Coca-Cola lo contrató como vocero de New Coke. Sí, ya sé cuál es ese bicho. Ya sé. Uno de los fiascos de marketing más infames de la historia. No me parece, pero Para los estadounidenses igual era para allá. para el gusto de los colores. Ese eslogan, Catch the Wave, se volvió omnipresente en la cultura pop. Max aparecía tartamudeando, haciendo chistes sarcásticos sobre Pepsi y promocionando el nuevo sabor refrescante de Coke por Coca-Cola. New Coke fue un desastre. Los consumidores del sur de Estados Unidos, donde Coca-Cola se originó, odiaron la nueva fórmula. Menos de 3 meses después del lanzamiento, Coca-Cola regresó a la fórmula original, a Coca-Cola Classic. Pero Max Headroom sobrevivió. En 1987, ABC lanzó una serie de televisión protagonizada por Max. Frewer interpretaba tanto a Max como a Edison Carter, un reportero de investigación en un futuro cyberpunk distópico dominado por corporaciones mediáticas. Pues nada alejado de lo que puede pasar acá en el mundo. La serie era brillante, sátira afilada sobre el control corporativo, la vigilancia y la manipulación de los medios. Pero aquí está la ironía perfecta. Max Headroom era en esencia una parodia de la televisión corporativa, un comentario sobre lo falso, lo superficial y lo sobreproducido que se había vuelto la televisión. Entonces, cuando los hackers eligieron su imagen para secuestrar 2 canales de televisión en Chicago, no estaban solo haciendo una broma, Una sátira completa. estaban convirtiendo la parodia en metaparodia. El chiste se doblaba sobre sí mismo, como Max tartamudeando en un loop infinito, y eso lo hacía aún más perturbado. Ahora la pregunta del $1.000.000 es, ¿cómo lo hicieron? Esa sí es la pregunta.
Porque esto no fue trabajo de un adolescente con un módem, no fue un virus informático, no fue una brecha de software. Esto fue una operación militar. Militar. En 1987, la televisión funcionaba mediante transmisión analógica de señales de microondas. Sí. Déjenme explicarles cómo funciona más o menos. Los estudios de televisión WGN en Braintree Place, WTTW en North Park, generaban la señal de video. Sí. Esa señal se transmitía mediante microondas hacia torres en edificios altos. El John Hancock Center para WGN y el Sears Tower, ahora Willis Tower, para WTTW. Ok. Desde esas torres, la señal se radiaba a los hogares en el área de Chicago. Ok. Pero había una vulnerabilidad crucial en ese sistema, algo llamado el efecto de captura. Si alguien transmitía una señal de microondas más potente que la original hacia la misma antena receptora, la señal más fuerte capturaba el canal y reemplazaba completamente la transmisión legítima. O sea, explicación sí hay, no hay es motivo. Pero no es tan fácil tampoco. Ok. Piénsalo como dos personas gritando en la misma habitación. Quien grite más fuerte es quien se escucha. Sí. Entonces, para hackear WGN y WTTW, los perpetradores necesitaban un transmisor de microondas potente. Sí. Robert Strutzel, director de ingeniería en WGN, explicó: necesitas una cantidad significativa de potencia para hacer eso. La señal interferente tiene que ser bastante fuerte. Sí. Larry Inman, ingeniero jefe de Will TV en Urbana, añadió: este tipo tenía que tener un equipo considerable. Pero aquí está la parte interesante. Según la FCC, había equipos excedentes disponibles con esta capacidad. Equipos militares descartados, transmisores comerciales de segunda mano, incluso equipos de radioaficionados modificados. Si los hackers se acercaban lo suficiente a las antenas receptoras, incluso un transmisor de tamaño de una antena de TV digital, satelital, perdón, de DirecTV, no, sí, 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 podría haber sido suficiente. 2. Línea de visión directa. Las microondas viajan en línea recta. Los hackers necesitaban estar físicamente ubicados en un lugar con vista despejada hacia las torres John Hancock Center y o la Sears Tower. Probablemente un edificio alto en el centro de Chicago, quizás un apartamento de gran altura o tal vez una azotea. Sí, estaba pensando en eso. 3. Conocimiento técnico avanzado. Necesitaban entender frecuencias de microondas, modulación de señales analógicas, timing y sincronización y cómo evitar la detección. Porque no es solo hacerlo. Sí, no, saber evadir el rastreo. Este no era conocimiento de Google cómo hackeó un televisor. Sí. ¿Cómo activo Magis TV? Era conocimiento de ingeniero de broadcast profesional o técnico militar. 4. Y por supuesto, el contenido en sí. Necesitaban filmar el video de antemano o transmitirlo en vivo con una máscara de Max Headroom que pues está disponible comercialmente desde 1987. Un panel de metal corrugado rotatorio para el fondo, una cámara de video y probablemente un VCR, una grabadora de videocassette o un sistema de playback. La evidencia sugiere que el video fue pregrabado. Ok. Porque hay un corte de edición durante la segunda intrusión, cuando la cámara cambia de ángulo para mostrar el trasero de su mujer. Un año y medio antes,
en abril de 1986, un tipo llamado John McDougal había hecho algo similar. McDougal, usando un seudónimo, Captain Midnight, interrumpió la señal satelital de HBO durante 4,5 minutos. Uf, pero es que eso es más hijo de madre porque es que ese es satélite. Esa es más difícil de joder. Y además, claro, la tuvo mucho tiempo. 5 minutos casi, weón. Para protestar para de suscripción de $12.95 al mes. Bueno, me hubiese sumado esa protesta. Es que $12.95 y desde ese entonces, marica, eso es mucha plata. ¿Cuánto vale ahorita la de Max? No sé. Yo Casi. pago 3 meses. Casi 40 lucas. Pues yo pago 3 meses, son como 70 points. Vale como 36.000 pesos si no estoy mal. No, esa no me duele pagar, esa es buena. Sí, no, ese es bueno. Igual que a mí tampoco me duele, dice. No, tiene mucha vuelta. No, esa no, por lo que, como Tiene decís. mucho fútbol. Exacto, y tiene de todo. O sea, es que tiene de todo, pero eso digo, no, también es Sí. buena. No me... Transmitió un simple mensaje de texto. Buenas noches, HBO. De parte del Capitán Medianoche. $12.95 por mes. Imposible. Salma fue reeducado y todo. Sí. Muy decente la verdad. McDougal fue atrapado. ¿Por qué? Porque el generador de caracteres que usó tenía características únicas que la FCC pudo rastrear. Fue multado con $5.000 y sentenciado a 1 año de libertad condicional. Bueno, por lo menos no se fue a la cárcel. Sí, siempre le tocó pagar más de $12.95. Pues... Yo siendo el man... Yo sé, no tengo $5.000. Ya, claro. Pero no me dolería pagarlos porque los hice quedar como un culo. Y ahí ellos perdieron mucha más plata que $5.000. Pero los hackers de Max Headroom aprendieron de ese error. No usaron un generador de caracteres comercial. Filmaron su propio video. Usaron máscaras para ocultar sus identidades y nunca dejaron rastros forenses. Y aquí está el detalle final. Después de 2009, cuando Estados Unidos hizo la transición de televisión analógica a televisión digital, este tipo de hackeo se volvió casi imposible. Las señales digitales están encriptadas, comprimidas y transmitidas de maneras que no son vulnerables al simple efecto de captura. Sí, pues claro, ya no coge usted la onda en el aire. Los hackers de Max Headroom aprovecharon una ventana tecnológica que se cerró para siempre. La mañana del lunes 23 de noviembre de 1987, los medios de Chicago explotaron con cobertura. CBS Evening News, WGN, Canal 9, ya lo hemos mencionado, WFLD, Canal 7, WMAQ, Canal 5, Pero marica, les fascina la W. WLS, Canal 7 y WBBM, Canal 2. Uf, marica, solo W. ¿No existían otras letras? Todos transmitieron reportes sobre el incidente, muchos usando clips del hijacking de WTTW, o sea, la segunda. Sí, la del 11. El Chicago Tribune tituló El incidente de Max Headroom. Citaron a un oficial de la FCC diciendo que los perpetradores enfrentaban una multa máxima de $100.000 y hasta 1 año en prisión. No los pudieron coger. La FCC y el FBI lanzaron investigaciones formales inmediatamente. Okay. Rastrearon frecuencias, interrogaron a empleados de WGN y WTTW, Sí.
revisaron registros de ventas de equipos de transmisión, inspeccionaron edificios altos en el centro de Chicago y llegaron a callejones sin salida. Pues, ¿cómo iban a coger algo? Pues de pronto si hubiese sido un empleado, podían cogerle de pronto la pista de Sí, que pero pues es que de igual manera el rastrear las señales no los iba a llevar a ningún lado. Sí pudo ser un trabajo interno que yo creo que debía haber sido también parte de trabajo interno, pero pues... Pero la historia se vuelve aún más extraña cuando escuchas el testimonio de Michael Marcus. Michael Marcus. Marica, weón. Emanem. Un investigador de la FCC, de la oficina de Washington, D.C. La dura. Según él, sus manos estaban atadas. Dijo que tenía lo que pensaba era una idea creíble de dónde transmitieron su señal. Sí. Pero alguien con quien trabajaba se negó a nombrarlo. Creo que es su jefe. No quería que fuera y siguiera esa pista. No quería que tocara puertas. Ok. Raro. Eso sí fue raro. Bastante. Un investigador de la FCC tenía un lead creíble y su superior le dijo que no lo investigara básicamente. Porque pues Marcus nunca dio una respuesta clara de por qué. Porque tampoco sabía, me imagino. Pues obvio. Sí. Pero Chris James, un documentalista que investigó el caso en 2012, ya más cerquita, Sí, ya. descubrió algo inquietante. Había tensiones entre la Oficina Nacional de la FCC en Washington, D.C. y la Oficina Regional en Chicago. Básicamente, policías nacionales versus policías locales. Raro. Egos territoriales. Nada diferente a lo que está pasando hoy en día. Cuando la oficina de DC obtuvo un tip sobre una empresa donde los hackers podrían haber pregrabado el video, la gente de Chicago se negó a ir e interrogarlos. En otras palabras, la burocracia interna posiblemente saboteó la investigación. Ay, marica, es que esos son tan estúpidos de verdad. Los años pasaron, los leads se enfriaron, los recuerdos se desvanecieron. Y el 22 de noviembre de 1992, es exactamente 5 años después del incidente, el Estatuto de Limitaciones expiró. Incluso si los hackers fueran identificados hoy, no enfrentarían cargos criminales. Impunidad permanente. Entonces, ¿quiénes eran? Hay dos teorías principales. Okay. La primera es un empleado descontento de WGN o WTTW. Sí. Chris James, el documentalista, describió que hubo despidos masivos en WGN en los meses previos al incidente. Piensa en la evidencia. Los hackers sabían exactamente qué frecuencias. Sí, pero pues igual también el tema de equipos. Sí, eso sí. Sí. Sabían el timing preciso de las transmisiones. Conocían las vulnerabilidades técnicas. Mencionaron a Chong Swirsky, una figura local específica. Se burlaron del eslogan de WGN. Todo eso sugiere conocimiento interno. Sí, pero pues es que de igual manera también se los pudo dar cualquier otro empleado. O sea, Sí, eso es cierto. No necesariamente que lo hayan hecho, pero sí de Exactamente. pronto les dieron información. Con ingeniería social usted puede conseguir cualquier tipo de información, es que ya ni siquiera es necesario que lo secuestren usted lo torturen. Ya las agencias de inteligencia entrenan al personal así para hacer la ingeniería social, lo investigan a usted hasta a qué hora entra al baño. Rick Klein y Bob Ibarra, expertos en broadcast, que comentaron sobre el caso, coincidieron.
Tal vez es algo relacionado con una disputa laboral. ¿Quién sabe? Puede ser, pero no. Mejor teoría, algún tipo de disputa laboral en curso. No creo que fuera algo espontáneo. No, no. O sea, Espontáneo yo tampoco creo. no, eso ya estaba premeditado. Ya. Sí. Disputa laboral sí es, no sé, complicado. Sí, no, pues es que lo que... A menos de que sea un man muy denso del canal. Pero pues tiene que ser el presidente de la Sí, compañía, porque- weón, por- Porque sí, es lo que Sí. yo, pues no. El problema con esta teoría, la FCC investigó exhaustivamente a empleados actuales y anteriores de WGN y WPTW. No encontraron nada, ningún sospechoso sólido, ninguna confesión, ningún equipo incriminatorio. Dan Ron, el presentador deportivo de WGN, especuló: si algunos solicitantes rechazados o empleados descontentos encontraron la manera de hacer eso, deberían haber estado trabajando aquí en primer lugar todavía. Es obvio. O debieron haberlos contratado. Mi teoría es que fueron un par de nerds tecnológicos que lo hicieron un par de veces y luego se fueron bajo tierra tan rápido como pudieron. La FCC no estaba jugando en ese entonces. Yo le hallo sentido a esa teoría. Teoría 2. Hackers de la comunidad underground de Chicago. En los años 80, Chicago tenía una vibrante comunidad de hackers y freakers, que son hackers telefónicos, y entusiastas de la tecnología. Se reunían en BBS, intercambiaban información sobre vulnerabilidades de sistemas y veían el hacking como una forma de arte subversivo. Ok. La justificación técnica del Max Headroom Incident sugiere que los hackers eran muy hábiles. No solo entendían de ingeniería broadcast, sino también producción de video, timing perfecto, en 2 canales en una noche, y evasión de detección, porque no dejaron Sí, güey. huella ni rastro forense. Y el contenido en sí, ¿no? Pues la máscara de Max Headroom, las referencias de la cultura pop, la naturaleza absurda y surrealista, se alinea con la estética cyberpunk de la época. Ok. Max Headroom, un icono del cyberpunk, usa su imagen para hackear televisión en una declaración artística. El problema con esta teoría, nadie jamás se atribuyó el crédito. Pero pues es que yo creo que según lo que yo he escuchado de gente que sabe tecnología de esa época, en ese momento nadie quería... Pero los hackers sí, en ese entonces. En la cultura hacker de ese entonces, la reputación lo era todo. Si logras algo tan épico, normalmente te jactas de ello, aunque sea anónimamente. No directamente por la persona, ¿no? Sí, no, sí fui yo. Pero sí del grupo que lo hizo. Pero los hackers del Max Headroom nunca dijeron una sola palabra, ni en BBS, ni en foros, ni siquiera después del estatuto que expirara Sí. el estatuto en 1992. Sí. En 2010, un usuario de Reddit llamado Bepog, nombres de Reddit, Sí. afirmó conocer la identidad de los hackers. Dijo que eran 2 hermanos apodados J y K. Sí. J y K, Sí, sí, sí. como los hombres de negro, Sí, sí, sí. conectados a la escena tecnológica de Chicago. La comunidad de Reddit se volvió loca. Durante 5 años investigaron, rastrearon pistas, entrevistaron a fuentes y en 2015 se publicó una actualización oficial. J y K han sido oficialmente excluidos como sospechosos. Otro callejón sin salida. Otras teorías incluyen estudiantes universitarios de Northwestern o UIC con acceso a equipos de ingeniería eléctrica, artistas de performance haciendo una declaración contra los medios corporativos, un solo genio solitario con conocimiento militar,
pero todas son especulaciones. Los hackers de Max Headroom son fantasmas y quizás quieren seguir siendo. Pero aquí está la pregunta que obsesiona sobre este tema. ¿Y si el mensaje no era tan aleatorio como parece? Hay que mirar las referencias. Chuck Swirsky freaking liberal, perdón. Fucking también. Sí. Chuck Swirsky era un comentarista deportivo conocido, pero no una mega estrella, era local, personal. Sí. ¿Por qué mencionarlo específicamente? ¿Tenían los hackers un problema con él? Según Swirsky dijo que nunca entendió el porqué. ¿Usted cree que...? No, y debe haber algo, porque pues por algo lo calentaron así de feo. No va a calentar a nadie así como así, ¿verdad? Y más encima que pues para nadie es un secreto que para llegar usted allá a veces a esas escenas a ese mundo le toca a veces hacer cosillas por ahí. Sí, eso sí. Clutch Cargo, un show animado de 1959 a 1960, conocido por su técnica Synchrobox, bocas humanas reales superpuestas en la animación. Es que es... ¿Por qué referenciar eso? Tal vez porque era una parodia de animación barata. Sí. Así como Max Headroom era una parodia de televisión corporativa. Digamos como una metareferencia dentro de otra metareferencia. Digamos que ese sí podría ser más. Como intentaron como hacer las referencias más que decir el mensaje, es como solo hacer referencias. Catch the Wave, New Coke. En 1983 Coca-Cola pues, lo contrató para andarlo como vocero, ¿no? Uno de los mayores fracasos de marketing para Coca-Cola. Y el eslogan era Catch the Wave. Cuando el hacker sostuvo la lata de Pepsi o Coca-Cola y hizo el gesto del dedo en medio de la cámara, estaba burlándose directamente de ese comercial. World's Greatest Newspaper Nerds. En Chicago, el Chicago Tribune se autodenominaba World's, bueno, sí, ¿cómo lo digo? Las siglas de WG. Sí. Al burlarse de esos nerds del periódico más grande del mundo, los hackers estaban atacando directamente a la corporación mediática detrás de WGN. Pepsi versus Coca-Cola. En los años 80, Pepsi y Coca-Cola estaban en guerra total por el dominio del mercado de las sodas. Pepsi lanzó el Pepsi Challenge. Coca-Cola respondió con el New Coke. Sostener una lata de Pepsi mientras el man de la máscara hacía un gesto de traición corporativa, básicamente. Sí. El trasero desnudo y las nalgadas. La escena final del trasero, pues de la deja pegándole el man haciendo el bend over bitch. Lo que quería como disruptir es la palabra, sí. ¿Será? Sí, yo creo que sí, será. Pues por lo que usted decía hace un momento, que pues cómo iban a hacer eso en televisión en esa época y toda esa parte. Esa era la parte más perturbadora, pero también la más provocativa. Era una declaración anticensura, una burla de los estándares de transmisión de la FCC, un acto de rebelión contra la esencia corporativa, o tal vez simplemente era caos. Cualquiera de esas dos me suena. O sea, puede ser sí una crítica como tal a las corporaciones, al sistema y eso. O también puede ser simplemente gente que lo hizo y ya. Hacia del caos. Sí. En los años 80 había un movimiento artístico llamado Culture Jamie. Interrumpir mensajes corporativos con sátira subversiva. Grupos como Adboosters, artistas de performance y hacktivistas. El Max Headroom Incident podría haber sido arte dadaísta televisado. No sé. Un acto de resistencia contra la homogeneización corporativa en los medios. O podría haber sido una broma elaborada sin significado más profundo. Nunca lo sabremos, sí.
Aunque Max Headroom Incident solo capturó brevemente la atención del público en 1987, su legado perdura. En 1995, Space Ghost Coast to Coast hizo un episodio titulado Freak Show, donde un intruso de broadcast llamado Commander Andy interrumpe constantemente el show. Durante el episodio se muestra brevemente un clip de Max Headroom Incident en el monitor del Molar. Motherboard lo llamó un tropo de hacking cyberpunk influyente. El incidente se convirtió en un símbolo de vulnerabilidad en los medios masivos y el poder del anonimato. En 2017, en el 30 aniversario de WTTW, conmemoró el evento con un artículo especial. Gary Zielinski, un fanático de Doctor Who, quien vio el hacking en vivo, recordó: hoy el Max Headroom Incident vive en internet, foros de Reddit, videos de YouTube, podcasts de crímenes verdaderos. Generaciones que ni siquiera habían nacido en 1987 conocen la historia y nos recuerda algo importante: que incluso los sistemas más grandes, más poderosos, más corporativos pueden ser vulnerables. Total. Que el anonimato puede ser una herramienta de arte o de terror. Las dos cosas. Y que algunos misterios nunca serán resueltos. Entonces, ¿por qué los hackers nunca hablaron? Porque incluso después de que el Estatuto de Limitaciones expirara en 1992, nunca se atribuyeron el crédito. ¿Qué crees? Marica, lo que pasa es que por más que le salga eso puede ser una trampa para cogerlo. Es lo primero que yo pensaría. Pero si la prueba un juez no sería ilegal juzgarlos después por eso. No. Porque pueden ser esos delitos, pueden ser retroactivos. Lo primero que yo pensaría es: eso es una trampa para que salga. Hay varias posibilidades. La primera, el miedo. Tal vez temían consecuencias legales incluso después de 1992. Demandas civiles, represalias de la industria del broadcasting. Total, eso es una cacería de brujas. 2. Pacto de silencio. También. Fueron múltiples personas, tal vez hicieron un pacto de nunca hablar y lo mantuvieron. Yo lo haría de esa manera. 3. Arrepentimiento. Tal vez con el tiempo se dieron cuenta de que lo que hicieron fue más perturbador que divertido y eligieron dejarlo en el pasado que no creen esa opción. Eso sí me parece re pendejo. O 4. O tal vez entendieron que el verdadero arte del hack no era hacerse famoso, era desaparecer, porque el misterio es parte del mensaje. Y quizás es la belleza del Max Headroom Incident. No es solo resolver un misterio sin resolver, es un fantasma en la máquina, un glitch en la Matrix, una grieta en la fachada corporativa, una prueba de que por un breve momento en 1987 alguien tomó el control y luego desapareció para siempre. Estoy de acuerdo con las tres. La de arrepentimiento. Sí, no, okay. Y ahora es su turno. ¿Qué piensas que pasó? ¿Fue un empleado descontento, un hacker underground o un artista de performance? Dejen su teoría en los comentarios. Y si conoces a alguien que trabajaba en broadcasting en Chicago en 1987, comparte este video y díganos qué fue lo que pasó. Sí, porque no estamos en planes todavía. El Max Headroom Incident nos recuerda que incluso en la era de la hipervigilancia digital, algunos fantasmas nunca son atrapados. Muy interesante, no lo conocía. No conocía el caso. Sí. ¿Y le gustó? Sí. Ojalá lo hicieran ahorita. Ah, claro, ya quien ve televisión. Sí.
No, esto está chévere y está. ¿Sabe cuál podría también ser interesante? El hackeo a la masa que realiza Oiga, en sí, Francia. ese también es. Que Ese es duro. esos tampoco lo escogieron. Y el siguiente video también va a ser algo parecido, algo de temas de hackeo, más de misterio, como dijimos que vamos a hablar un poco más de misterios en estas épocas. Y nada, espero que a ustedes también les haya gustado el caso. Si ya lo conocían, denle like. Si no lo conocían, denle like. También. Suscríbanse al canal, compartan el video para que más gente conozca el caso y si no, pues para que entre todos puedan conocer el caso, que está muy bien detallado, la verdad, está muy interesante, me gustó bastante. Y nada, en la descripción del video están las redes sociales del canal, las nuestras también, por si nos quieren también seguir ahí. Y nada. Nos vemos el próximo sábado en otro video. Que estén muy bien.